Responsabilidad social corporativa y COVID-19. Acciones, comunicación y repercusión en el ámbito de las empresas distribuidoras de productos de gran consumo. La pandemia provocada por la COVID-19 ha transformado nuestras vidas en la forma en que nos trasladamos, vivimos, estudiamos, trabajamos, consumimos. Especialmente nuestro consumo ha cambiado. Podemos ver diferentes formas de consumo en los periodos de acaparamiento, confinamiento y desescalada, en la forma en que hemos tratado de adaptarnos a una realidad radicalmente diferente. También las empresas, fabricantes y distribuidoras de productos de gran consumo, se han visto obligadas a cambiar su estrategia de comercialización a todos los niveles en un entorno de incertidumbre y de riesgo. Por tanto, parece el momento idóneo para medir cuál es el compromiso social de las empresas que se definen como socialmente responsables. Entendemos la responsabilidad social corporativa como la capacidad de las empresas para, en su actividad, ser capaces de ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad en ámbitos como el social, el medioambiental, etc. Así, durante el periodo de acaparamiento, confinamiento y desescalada, podemos ver cómo son muchas las empresas en España que han tratado de solucionar los problemas más acuciantes en nuestro país. Forcadell y Aracil distinguen las principales acciones que han tenido lugar, como donaciones en especie o en dinero para colectivos desfavorecidos, donaciones a los empleados en agradecimiento por su labor, la adaptación de los procesos productivos para generar productos demandados por la sociedad en el contexto de la pandemia y suministrar a hospitales o a particulares, la investigación contra la COVID-19, la financiación de emergencia para agentes internos y externos a la empresa para solventar un momento especialmente complicado, o la generación y facilitación de contenidos culturales y de entretenimiento para la población confinada. Adicionalmente, tenemos que considerar en el sector del retail la adaptación de las instalaciones para la protección de empleados y clientes, el diseño de estrategias para favorecer a los colectivos desfavorecidos, vulnerables o con alto nivel de trabajo en estas fechas, como el personal sanitario o las fuerzas de seguridad del Estado, y el reconocimiento a la labor de los trabajadores, clientes, proveedores y otros stakeholders de la empresa. En este sentido, hay que considerar que la distribución comercial ha sido una actividad con un papel fundamental en un momento especialmente complicado para la ciudadanía y que ha realizado una labor excelente para conseguir alcanzar más de 50.000 puntos de venta, incluso en los lugares más remotos, y garantizar el acceso a los bienes básicos a toda la población. Es llamativo cómo se ha producido un crecimiento en sus ventas de 2 dígitos, del 16 y el 14% respectivamente en acaparamiento y confinamiento, frente a los datos de 2019, propios de un mercado maduro en el que los supermercados regionales obtuvieron un crecimiento del 0,7%, Mercadona del 0,6% y Lidl del 0,5%, siendo las entidades con mayor nivel de crecimiento. Este cambio se produce muy ligado al cierre de competidores indirectos por las circunstancias como son los bares y restaurantes, las peluquerías, etc. Así, en este momento, se han producido grandes cambios en los productos seleccionados para nuestra compra. En un primer momento, productos de conveniencia, productos de necesidad urgente, como productos para la limpieza del hogar, productos de alimentación básica. Posteriormente, productos más de indulgencia, crecimiento en categorías como cervezas, aceitunas, harinas, levaduras, y menos productos de cosmética con una caída del 4%, excepto en el tinte de cabello, que creció el 40%, como decíamos antes, por el cierre de las peluquerías. Es decir, que los españoles han cambiado los productos que consumían durante este momento y también el lugar donde los iban a comprar. Han preferido optar por la conveniencia, lugares más cercanos a su domicilio o que les permitían la entrega sin tener que acudir ellos físicamente a la tienda, frente a otros factores que en ocasiones anteriores habían sido los que habían primado, como pueda ser el precio o la preferencia por unas determinadas marcas. Así, el objetivo de la presente comunicación es identificar cuáles son las acciones de responsabilidad social corporativa desarrolladas por las principales empresas españolas distribuidoras de productos de gran consumo para este periodo, cómo se han comunicado dichas acciones y si dicha comunicación ha incidido en el engagement de sus seguidores, también en relación con los públicos beneficiarios de dichas acciones. Para ello, se ha optado por realizar un análisis de contenido de las publicaciones
en Instagram, la red social de mayor crecimiento en conocimiento y frecuencia de uso de sus seguidores en España, con más de 16 millones, y además la de mayor inversión por parte de las empresas, especialmente en el caso de las empresas del retail, que son sin duda las que obtienen un mayor retorno de sus acciones en esta red. Se han elegido las publicaciones de las 4 compañías de implantación nacional con mayor cuota de mercado: Mercadona, Carrefour, Lidl y Día. En el periodo de acaparamiento, considerado entre el 24 de febrero y el 13 de marzo, es decir, desde que se empiezan a notar cambios en la estrategia de compra de los usuarios hasta el momento previo a la declaración del confinamiento, y la primera parte del confinamiento, del 14 de marzo al 23 de abril, antes de que se informara del periodo de desescalada, en total 2 meses de publicaciones. Se han considerado diferentes aspectos respecto de la estrategia de las empresas, de los cuales se procede a reseñar los más relevantes. Partimos en primer lugar de la definición del número de seguidores y publicaciones de cada una de las entidades. Lidl es, sin lugar a dudas, la reina de Instagram, con más de 1 millón de seguidores, a gran distancia de Carrefour y Mercadona, prácticamente empatados en el medio millón, y de Día, con 220.000 seguidores. En cuanto al número de publicaciones, podemos ver cómo en el periodo de acaparamiento el total de publicaciones de estas entidades fue de 91, frente al de confinamiento, que implicó un crecimiento hasta las 236. Es decir, que estamos hablando de un crecimiento notorio, más 120%, pero muy variado por entidades, ya que mientras que Carrefour y Mercadona incrementan esta frecuencia, especialmente en el caso de Carrefour, Lidl prácticamente se mantiene a la par en los 2 periodos y Día incluso reduce el número de publicaciones hasta apenas un 76% en el periodo de confinamiento respecto al periodo anterior. En cuanto a la interacción recibida, podemos ver cómo son Mercadona y Día los operadores que obtienen un mayor rendimiento de sus publicaciones, si consideramos los me gusta, es decir, el engagement pasivo, y los comentarios, engagement activo. E igualmente es Día el operador que obtiene una mayor rentabilidad por usuario, con una media de 2,27 interacciones. Sin embargo, si bien es cierto que Día es el que tiene el mayor promedio de interacciones pasivas tanto por publicación como por usuario, Mercadona es el que tiene más comentarios por publicación y Carrefour más comentarios por usuario, a una distancia significativa del resto de operadores. En cuanto a las temáticas tratadas por las empresas, se percibe un gran cambio del periodo de acaparamiento al de confinamiento en todas las entidades. Así, mientras que Carrefour y Lidl en el periodo de acaparamiento mantenían su estrategia de comunicar las características y ventajas de sus productos, Día optaba por una estrategia centrada en el branded content a través de la publicación de recetas, manualidades y otros contenidos de interés para el usuario, mientras que Mercadona comunicaba a partes iguales mensajes de carácter corporativo y sobre sus productos, y en menor medida algunas acciones de branded content. Sin embargo, en el periodo de confinamiento se perciben 2 estrategias diferenciadas, la de Carrefour y Día, que se centran en transmitir mensajes de carácter corporativo, casi la mitad de sus publicaciones, mientras que Lidl y Mercadona optan por los contenidos de entretenimiento tipo branded content para ser de utilidad a la población confinada en sus casas. De acuerdo con el porcentaje de publicaciones dedicado a cada categoría o temática, puede evaluarse cuál ha sido el rendimiento de cada una de ellas para las distintas enseñas. Así, en el caso de Carrefour, podemos ver que las publicaciones de branded content generan un nivel muy bajo de engagement, a pesar de incluso el incremento en el número de publicaciones con este fin durante el confinamiento. Las publicaciones de carácter corporativo, si bien durante el periodo de acaparamiento no estaban funcionando, es en el periodo de confinamiento cuando empiezan a tener un alto número de me gusta, aunque el engagement activo sigue siendo bajo. En el caso de Día, las publicaciones vinculadas al branded content obtienen un engagement pasivo muy elevado en el periodo de acaparamiento, sin embargo no así en el de confinamiento. Las publicaciones de carácter corporativo tienen un engagement elevado en el periodo de confinamiento. En el caso de Lidl, en las publicaciones de tipo corporativo se puede constatar un buen rendimiento tanto en el engagement activo como pasivo. Para Mercadona, las publicaciones de branded content ofrecen un resultado de engagement por debajo del que se podría desear, y en el caso de las corporativas, la tasa se mantiene en la media de la entidad. En las publicaciones referidas a ofertas especiales y promociones, podemos ver que Carrefour no obtiene el rendimiento esperado en términos de engagement pasivo, aunque el número de comentarios recibidos está levemente por encima de la media.
vemos como Día sí consigue un gran número de me gusta en esta categoría de publicaciones, que es cierto que Lidl y Mercadona no emplean en ningún caso. En la categoría de productos, podemos ver cómo Carrefour rentabiliza su engagement activo, ya que es la categoría en la que obtiene más comentarios durante el acaparamiento. Sin embargo, el cambio de estrategia en el confinamiento le hace prescindir de ese tipo de publicación. Para Lidl, esta categoría, productos, le ofreció un nivel de engagement bajo en el periodo de acaparamiento que se reduce aún más en el de confinamiento. En el caso de Mercadona se mantiene en un nivel bajo de engagement pasivo, mientras que mantiene en torno a las expectativas en ambos periodos su nivel de engagement activo. Por último, al analizar la categoría o tema de servicios, podemos ver cómo, si bien en el caso de Carrefour no alcanza un gran nivel de engagement activo y pasivo, a pesar del gran incremento en el número de publicaciones de la categoría, vemos por el contrario como a los otros tres operadores les genera un muy elevado número de comentarios y además una buena tasa de engagement pasivo en el caso de Mercadona a gran distancia de Lidl. En el cómputo global podemos ver en definitiva cómo hay categorías que están funcionando mejor que otras y así durante el periodo de confinamiento las de carácter corporativo son las que alcanzan un mayor número de me gusta frente al acaparamiento, donde una tasa muy elevada se encontraba en las publicaciones de ofertas, tanto en el engagement activo como el pasivo, y se obtenía el mejor engagement activo en la categoría de servicios. Entrando en la temática de la responsabilidad social corporativa de las empresas, podemos ver cómo se produce un gran cambio del periodo de acaparamiento al de confinamiento, puesto que si en el primero solo Carrefour dedicaba un porcentaje significativo de sus publicaciones a este concepto, casi 4 de cada 10, en el confinamiento todos los operadores multiplican el número de mensajes vinculados a la preocupación por el cliente, empleado y otros stakeholders, siendo Día y Carrefour los dos operadores que emplean más de la mitad de sus publicaciones para desarrollar acciones en esta temática. Durante el periodo de acaparamiento, Carrefour dedica la mitad de sus publicaciones de RSC a informar sobre su producción sostenible y una de cada 5 a hablar sobre sus proveedores y stock de producto, mientras que Mercadona dedica una de sus publicaciones de esta fase también al tema de los proveedores. Durante el confinamiento, se produce un repunte para comunicar la responsabilidad social corporativa de las entidades y vemos, como parece lógico considerar, que son las medidas de seguridad para proteger a empleados y clientes las temáticas más tratadas por todos los operadores, seguidas por los mensajes de agradecimiento y de apoyo a los distintos colectivos. Si evaluamos el resultado en términos de engagement de estas acciones, podemos ver cómo durante la fase de acaparamiento estas publicaciones, muy vinculadas al nivel de servicio, consiguen un nivel de engagement pasivo, medido en número de me gusta, muy inferior a la media de las publicaciones de cada una de las entidades. Sin embargo, un número muy superior de comentarios que supera ampliamente el 300%. En el caso de las referidas a la producción sostenible, el único operador que se refiere a este tipo de contenido es Carrefour, con una excelente rentabilidad de sus acciones, que implica tener un 435% de crecimiento en el número de me gusta obtenidos y el 1.625 de comentarios respecto de su media. Las acciones referidas a sus proveedores y stock le generan un gran rendimiento tanto en el engagement activo como pasivo, y las referidas a temas corporativos, acciones desarrolladas en colaboración con los clientes por el medio ambiente, le ofrecen un alto nivel de comentarios, aunque el número de me gusta se mantiene en la media de la entidad. Mercadona obtiene más de 27.000 me gustas recibidos por sus publicaciones sobre proveedores y stock, más del doble de su media habitual. Sin embargo, no recibe ningún comentario, ya que la publicación en sí misma no permite realizarlos, está capada. Durante el periodo de confinamiento podemos ver cómo hay categorías que generan un gran engagement para las marcas implicadas, especialmente las referidas a las medidas de seguridad adoptadas en el punto de venta, que consiguen incluso un 1000% más de eficacia en términos de engagement pasivo y activo para todas las marcas, excepto Día, junto con los mensajes de agradecimiento y apoyo, que tienen un altísimo reconocimiento en términos de engagement pasivo y también activo. Sin embargo, podemos ver cómo otras temáticas, por ejemplo, las donaciones para determinados colectivos desfavorecidos, las donaciones económicas a los empleados en agradecimiento por su trabajo y las acciones referidas al apoyo
a la visibilidad de determinados problemas sociales de algunos colectivos, como por ejemplo los discapacitados, obtienen una tasa de engagement en la media o por debajo respecto de otros contenidos. Por último, a la hora de hablar de los beneficiarios de dichas acciones de responsabilidad social corporativa, podemos ver cómo aquellos grupos de interés a los que se dedica un mayor nivel de preocupación son los clientes y otros stakeholders cercanos a la empresa como empleados o proveedores, ya seguidos de lejos por el problema medioambiental. Hacen bien las empresas en referir estas acciones, ya que son las que con gran diferencia obtienen un engagement activo y pasivo muy por encima de la media. Sin embargo, las acciones referidas a otro colectivo, como por ejemplo las personas con discapacidad o aquellas con situaciones económicas más graves, reciben un número mucho menor de comentarios que la media. Como dato curioso, es interesante comprobar que la preocupación medioambiental obtiene una tasa de engagement activo muy baja y sin embargo es una de las categorías en las que podemos ver un mayor incremento en el número de comentarios por publicación. Resumiendo en gran medida las conclusiones del estudio, podemos ver cómo el periodo analizado implica una serie de cambios forzosos en el consumo de la población española, tanto en las categorías de producto adquiridas como en el lugar preferido para la compra en on y en off. Igualmente, las empresas se han visto obligadas a adaptar su estrategia y han tenido un papel fundamental a la hora de dar solución a los problemas sociales más acuciantes. En este sentido, la pandemia de la COVID-19 ha implicado un cambio radical en la estrategia de contenido de los operadores. Se ha reducido la comunicación de producto y se ha incidido más en la comunicación de apoyo al usuario. Por ejemplo, mensajes corporativos, especialmente aquellos de agradecimiento a los diversos colectivos que prestaban sus servicios trabajando en los días más duros de la pandemia, y a los clientes por su comportamiento y su resistencia en este periodo. Información sobre los servicios prestados y las mejoras en los mismos para atender a los usuarios, así como sobre los cambios en las instalaciones para hacer más segura la compra, y contenidos adicionales, que podríamos denominar branded content, con el fin de entretener a toda la familia. En cuanto al engagement generado, baste resumirlo en una única idea. Tiene una mayor repercusión el contenido que beneficia directamente a los usuarios y, sin embargo, la relevancia es mucho menor cuando las acciones que se comunican son de apoyo a colectivos desfavorecidos. Así pues, se proponen próximas investigaciones que permitan comparar si la imagen de la entidad se ve beneficiada o no por la comunicación de estas acciones, puesto que en tal caso podría ser poco relevante comunicar la RSC, y asimismo analizar el contenido de los comentarios para saber hasta qué punto generan un engagement no solo positivo en términos de números, sino también en su carácter cualitativo. Muchas gracias.